Bienvenidos a su canal favorito, donde el drama y la pasión turca nunca descansan. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, rumores y, sí, escándalos. Prepárense porque vamos a desenterrar algunos secretos jugosos que han sacudido el mundo de las telenovelas turcas. Y esta vez vamos con todo. Hoy en particular, vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, un rumor que ha incendiado las redes y que involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, el supuesto cumpleaños explosivo de Hande Erçel y la reacción, aparentemente, descontrolada de Kerem Bürsin tras la filtración de unas fotos íntimas. Sí, como lo oyen. Y no solo eso, también vamos a repasar algunos de los escándalos más sonados que han afectado a otras estrellas de nuestras series favoritas, dramas que han dejado cicatrices y que nos recuerdan que, detrás de la alfombra roja, hay personas de carne y hueso. Así que agárrense porque este viaje va a ser intenso, revelador y lleno de sorpresas. Pero antes de que empecemos a desgranar todos los detalles, antes de que nos sumerjamos en este océano de chismes y especulaciones, les pido un favor enorme, un gesto que nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo de las series turcas. Suscríbanse al canal. No se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y curiosidades sorprendentes sobre el universo de las series turcas. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Así serán los primeros en enterarse de cada nuevo escándalo, de cada nueva tendencia y de cada nuevo romance que sacuda el mundo de las telenovelas turcas. Y por supuesto, dejen sus comentarios al final del vídeo. Queremos saber qué opinan de todo esto. ¿Son almohadilla Teamán de Kerem para siempre? ¿Creen que hay gato encerrado en los rumores de las fotos filtradas? Su opinión nos importa y queremos escucharla. Ahora sí, con ustedes, vamos al lío. Empecemos por el plato fuerte, el plato que ha encendido las redes sociales en los últimos días, el rumor que ha dividido a los fans y que ha puesto a los medios turcos en estado de alerta, el cumpleaños de Hande Erçel y la supuesta locura de Kerem Bürsin tras la filtración de unas fotos íntimas. La verdad es que la información es, digamos, confusa, escurridiza como una anguila. Lo que sí es cierto, lo que nadie puede negar, es que el cumpleaños de Hande generó una enorme expectación, un revuelo mediático impresionante, y que cualquier cosa que rodea a estos dos actores, especialmente desde su ruptura, se convierte en un tema candente al instante, en un imán para las noticias y los comentarios. Rumores sobre una posible reconciliación, mensajes crípticos en redes sociales que parecen sacados de un guión de telenovela, e incluso teorías conspirativas sobre fotos filtradas han contribuido a crear una tormenta mediática perfecta, un tsunami de especulaciones que ha arrastrado a todo el mundo. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que no hay confirmación oficial de absolutamente nada. La mayor parte de la información que circula son especulaciones basadas en publicaciones en redes sociales, en interpretaciones de gestos y miradas que solo existen en la imaginación de los fans más apasionados. Pero, ¿por qué este rumor ha calado tan hondo? ¿Por qué la gente está tan obsesionada con la posible reconciliación de Hande y Kerem? La respuesta es sencilla. La química que mostraron en Senkalkam fue innegable, electrizante, una conexión que traspasó la pantalla y que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La gente se enamoró de su historia de amor, de sus personajes, de su complicidad, y muchos fans aún sueñan con una segunda oportunidad para la pareja, con un final feliz digno de un cuento de hadas turco. Sin embargo, por ahora, parece que solo podemos conformarnos con seguir de cerca sus carreras por separado, con analizar cada una de sus publicaciones en redes sociales en busca de pistas ocultas y esperar a ver qué les depara el futuro, qué giros inesperados nos reserva el destino. Pero no nos quedemos solo en el culebrón de Hande y Kerem, no nos encerremos en este triángulo amoroso que tiene al mundo en vilo. El mundo de las series turcas, como cualquier otro entorno de fama y exposición, no está exento de controversias, de dramas, de escándalos que sacuden los cimientos de la industria. Vamos a repasar algunos escándalos que han sacudido a otras estrellas, a otros rostros conocidos de nuestras series favoritas, a personajes que creíamos intocables. Empecemos con Erkenci-Kuş, una comedia romántica que catapultó a la fama a Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resonaron con fuerza en todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno global que conquistó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. Pero detrás de las cámaras, en el backstage de la fama y el glamour, surgieron rumores de tensiones entre los protagonistas, rumores que empañaron un poco el brillo de la producción.
Se decía que la fuerte personalidad de Can Yaman, su temperamento explosivo, chocaba con el profesionalismo de Demet Özdemir, su ética de trabajo impecable, y que las diferencias llegaron a afectar el rodaje, creando un ambiente tenso e incómodo. Aunque nunca hubo una confirmación oficial de estas tensiones, las declaraciones ambiguas de ambos actores en entrevistas posteriores, sus silencios elocuentes, alimentaron aún más los rumores, creando una atmósfera de misterio y especulación. La realidad es que a pesar del éxito arrollador de la serie, nunca volvieron a trabajar juntos, lo que sugiere que algo no iba del todo bien entre ellos, que las diferencias eran irreconciliables. ¿Fue una simple incompatibilidad de caracteres? ¿O hubo algo más detrás de las cámaras que nunca sabremos? Erkenci Kuş es una serie del género comedia romántica que narra la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la agencia de publicidad de la familia Divit, y Can, el hijo mayor, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Su química en pantalla era innegable, una chispa que encendió los corazones de millones de espectadores. La serie conquistó a audiencias de todo el mundo, pero la supuesta rivalidad entre los actores eclipsó un poco el éxito de la producción, dejando un sabor agridulce en la memoria de los fans. Otro escándalo que resonó fuerte, que sacudió los cimientos de la industria, fue el que involucró a Burak Özçivit, el galán de Kara Sevda, el actor que conquistó nuestros corazones con su mirada penetrante y su talento innegable. Burak, conocido por su carisma arrollador y su talento actoral, fue acusado de agredir verbalmente a miembros del equipo de producción de una película, de lanzar insultos y amenazas que crearon un ambiente de terror en el set de rodaje. Las acusaciones fueron graves e impactantes y generaron una gran polémica en Turquía, un debate sobre el comportamiento de las celebridades y su responsabilidad ante el público. Aunque Burak negó las acusaciones, defendiendo su inocencia con uñas y dientes, el caso llegó a los tribunales y finalmente fue declarado culpable de insultos. El incidente afectó su imagen pública, dañando su reputación y generando un debate sobre el lado oscuro de la fama, sobre las presiones que sufren las celebridades y sobre la necesidad de mantener la compostura en todo momento. Kara Sevda es un drama romántico intenso que cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una chica rica y privilegiada. La serie fue un éxito internacional, consolidando a Burak Özçivit como uno de los actores más populares de Turquía. Sin embargo, el escándalo posterior empañó un poco su trayectoria, dejando una mancha en su impecable historial. Siguiendo con los dramas, con las historias que nos hacen reflexionar, no podemos olvidar el caso de Deniz Akr, la actriz que interpretó a Sasultán en Muhteşem Yzyl, la serie que nos transportó a la época del Imperio Otomano. Deniz fue acusada de insultar a mujeres con velo en un café de Estambul, de realizar comentarios despectivos y ofensivos que generaron una gran controversia en Turquía, un país con una sociedad diversa y sensible a temas religiosos. Deniz negó las acusaciones, afirmando que todo era un malentendido, una interpretación errónea de sus palabras. Sin embargo, el incidente generó una fuerte reacción en redes sociales, con críticas feroces y llamamientos al boicot. El caso puso de manifiesto la tensión entre diferentes sectores de la sociedad turca y la importancia del respeto mutuo, de la tolerancia y de la convivencia pacífica. Muhteşem Yzyl es una serie histórica épica que narra la vida del sultán Solimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero, pero también generó controversia por su interpretación de la historia y por la representación de personajes históricos. Otro caso que generó debate, que dividió a la opinión pública, fue el de Tuba Büyüküstün, la protagonista de Así y Cesur Güzel, la actriz que nos cautivó con su belleza serena y su talento innato. Tuba, una de las actrices más respetadas de Turquía, fue criticada por su vida personal, por sus decisiones y por su divorcio de Onur Saylak, también actor. La prensa sensacionalista se cebó con ella, publicando rumores y especulaciones sobre su vida amorosa, invadiendo su privacidad y juzgando sus elecciones. El caso de Tuba puso de manifiesto el acoso que sufren las celebridades por parte de la prensa y la dificultad de mantener la privacidad en un mundo cada vez más conectado, en el que cada paso que damos es vigilado y analizado al detalle. A pesar de las críticas, Tuba ha sabido mantener su profesionalismo y su integridad, y sigue siendo una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, un ejemplo de elegancia y fortaleza. Así, es un drama romántico ambientado en la región de Antioquía, en el sur de Turquía. La serie cuenta la historia de amor entre Demir,
un hombre de negocios que regresa a su tierra natal para vengar la muerte de su padre, y así, una joven orgullosa y luchadora que vive en una granja familiar. La serie fue un éxito internacional y consagró a Tuba Büyüküstün como una estrella. Y para terminar con esta ronda de escándalos, para cerrar este capítulo de controversias, vamos a mencionar el caso de Engin Akyürek, el protagonista de Fatma Gül Unsuku Ne. Engin, conocido por su discreción y su talento actoral, fue involucrado en una pelea en un club nocturno, en un altercado que generó sorpresa y decepción entre sus fans, ya que Engin siempre ha mantenido un perfil bajo y alejado de los escándalos. Aunque los detalles del incidente no están claros, el caso afectó su imagen pública y generó un debate sobre el comportamiento de las celebridades fuera de la pantalla, sobre la responsabilidad que tienen de ser un ejemplo para sus seguidores. A pesar de ello, Engin ha sabido mantener su popularidad, y sigue siendo uno de los actores más solicitados de Turquía, un ejemplo de talento y profesionalismo. Fatma Gül Unsuku Ne es un drama social que aborda el tema de la violación y sus consecuencias en la vida de una joven. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero, y generó un debate sobre la violencia sexual y la necesidad de proteger a las víctimas. Engin Akyürek interpretó a Kerim, un joven que se ve involucrado en la violación de Fatma Gül y que lucha por redimirse y por ganarse el amor de la joven. Como ven, el mundo de las series turcas es mucho más que romances apasionados y paisajes impresionantes. Detrás de las cámaras hay dramas, tensiones y, a veces, escándalos que sacuden a las estrellas y generan controversia. Hemos repasado algunos de los casos más sonados, desde los rumores sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, hasta las acusaciones contra Burak Özçivit, Deniz Akr, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Cada uno de estos casos nos muestra una faceta diferente de la vida de las celebridades y nos recuerda que, detrás de la fama y el glamour, hay personas con problemas y debilidades. Ahora, volviendo al tema inicial, a Hande y Kerem, la conclusión es que por ahora, todo sigue siendo un misterio, un enigma sin resolver. No hay confirmación oficial de nada, y la mayor parte de la información que circula son especulaciones. Lo que sí es cierto es que su historia sigue generando un enorme interés y que muchos fans aún sueñan con una reconciliación. ¿Se hará realidad ese sueño? Solo el tiempo lo dirá. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, amantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los escándalos más sonados del mundo de las telenovelas turcas. Gracias por acompañarnos. No olviden dejar sus comentarios, queremos saber qué opinan de todo esto. ¿Cuál de estos escándalos les sorprendió más? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros contenidos sobre series turcas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hasta la próxima, y que el drama turco los acompañe.